Damos comienzo a Fuera de Serie con una entrevista al analista internacional Gustavo Segre, que es CEO de la consultora Center Group con sede en San Pablo y que constituyó más de 160 empresas de capital argentino en Brasil. Fue director de la Cámara de Comercio e Industria Argentino-Brasileña y del programa Argentina Exporta. Es economista, asesor y profesor de logística internacional, de relaciones internacionales y de técnicas de negociación internacional. ¿Qué tal, Gustavo? Un gusto saludarte. Igualmente, buen día, Gusto. Gracias por llamarme. Por favor, un placer. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo está? Baltasar Yugo lo saluda. Un gusto que esté con nosotros en Fuera de Serie. Es un gusto para mí. Por diciembre, cuando todo estaba empezando esta era Bolsonaro... Lo estoy escuchando muy lejos. Sí, a ver, ¿ahora mejor? Ahora sí. Gustavo, por diciembre, cuando estaba empezando toda esta era Bolsonaro, comentabas en televisión que si Bolsonaro hace la mitad de lo que dice, eso ya va a ser bueno, suficientemente bueno como para la Argentina. ¿Te parece entonces que un poco de la irrupción de Jair Bolsonaro es más lo que se dijo que lo realmente pasaba? Porque en Argentina medio como que se lo pintó un poco dramático todo. Da la impresión de que vos estás tranquilo con lo que se espera de la presidencia en Brasil. Yo estoy tranquilo, pero en realidad tiene que ver con momentos diferentes. En algún momento de la vida, sobre todo cuando uno es más joven, y recordemos que Bolsonaro tiene más de 28 años como legislador, uno afirma en función de sus ideologías, de sus creencias, y no siempre es políticamente correcto, y eso depende de la personalidad de cada uno. Bolsonaro es una persona explosiva, que no tiene ningún tipo de problemas en decir lo que piensa, aunque eso no sea políticamente correcto. Yo creo que en esa época él jamás imaginó que podría llegar a ser candidato a presidente, donde en función de una campaña disminuyó un poco esa forma tan categórica de hablar. Y mucho menos imaginó que podía ser presidente, y cuando uno asume la presidencia, no gobierna para los que lo votaron, gobierna para todos. Claro. Entonces eso me hace pensar, y hasta ahora ha quedado muy claro que está haciendo ese tipo de política, que bajó un poco el nivel de su explosión, precisamente porque ahora estamos hablando del presidente de una república. Y eso explica un poco por qué en algún momento los dichos eran más homofóbicos y racistas, y por otro lado defendiendo al gobierno militar, y hoy no tanto. Pero de cualquier manera también incide en ese análisis que Brasil tiene una cultura y una historia totalmente diferente a la nuestra. Si uno aquí se le ocurriera defender al gobierno militar, yo creo que es colgado en plaza pública. Sin embargo, en Brasil, el gobierno militar en la educación tuvo un desempeño excelente, la economía fue la década realmente ganada, y sobre todo en la historia que dejó es totalmente diferente a la nuestra, porque, a citar un ejemplo, la ruta más importante de San Pablo tiene el nombre del primer presidente militar, que se llama Castelo Branco, algo inusitado para nosotros. Jamás se nos ocurriría que la ruta 2 a Mar del Plata tuviera el nombre de Macera o de Videla. Entonces hay que tomar todo eso en contexto y ver por qué los dichos, a pesar de ser bastante dañinos a determinados sectores de la sociedad, no generaron un repudio al punto de no ser votado presidente. Gustavo, a Dilma la votó el 51% de la población brasileña que no deseaba un ajuste, y al final aumentó la luz, el combustible, subió la tasa de interés, enfrió la economía y terminó con la imagen positiva más baja del retorno a la democracia en el 85. Pero por el contrario, Bolsonaro alcanza la presidencia con un mensaje a favor de bajar impuestos y achicar el Estado. Sí. La pregunta es, ¿qué cambió desde entonces? ¿Crees que lo va a lograr, o en 3 años los brasileños van a estar como nosotros, prefiriendo no hablar de achicamiento del Estado ni de bajar impuestos? No, yo creo que lo va a lograr, pero además es importante mencionar que la herencia que recibe Bolsonaro es totalmente diferente a la que recibió Macri. Yo creo que Macri y su equipo no fueron suficientemente creativos como para utilizar eso a favor. Es importante, como una especie de disculpa, de justificativa, que las cosas estaban mal, entonces en el primer año estarán menos mal, en el segundo menos mal, pero cuando el tercero es tan peor que en el primer año, hay algo que el gobierno se equivocó, y por supuesto me refiero al tema de Macri. Sí, en el caso de Bolsonaro es diferente porque tiene una inflación recibida de 3,75% al año, una tasa de interés del 6,5% al año, reservas internacionales superiores a la deuda externa pública y privada, ingreso de muchísimos dólares, 80.000 millones de dólares de inversiones extranjeras directas que son productivas y que generan empleo, superávit comercial de 55.000 millones de dólares que genera oferta de dólares. Entonces ya tiene una ley laboral aprobada por Temer, un congelamiento del gasto público aprobado por Temer. Lo único que le restaría
y tiene fuerza política, sobre todo en el primer año, es la reforma previdenciaria, o sea, la reforma de la ley de la jubilación. Si consigue eso, Brasil va a crecer 3,5 o 4% mínimo por los próximos 10 años. Y entonces es difícil pensar que Bolsonaro puede equivocarse si el ministro Guedes consigue hacer lo que dijo, que es precisamente esto, achicamiento del gasto público. Y me gustaría rápidamente darles un ejemplo de por qué Brasil tiene esa diferencia con Argentina. Sí. Es imposible para cualquier persona, para cualquier empresa, para cualquier país, siempre gastar más de lo que recauda. No existe, no hay ninguna fórmula que permita solucionar ese tema. Nos pasa a mí, a ustedes, si ganan 100 y gastan 120, en algún momento se funden, nos fundimos. Bueno, Argentina, en los últimos 118 años, desde 1900 a la fecha, en solamente 10 años tuvo superávit fiscal, o sea, gastó menos de lo que recaudó. El caso brasileño es diferente porque desde 1999 viene con la especulación de 3 pilares en la economía, y uno de ellos es el superávit fiscal. Entonces, desde 1999, salvo 2015, 2016, 2017 y 2018, y este 2019 será igual, siempre tuvo superávit comercial. Entonces, cuando vos tenés superávit, quiere decir que vos ganás 100 y gastás 80. Esos 20 lo ahorrás o lo invertís. Y esa generación de ahorro, de inversión, es la que propicia que un país pueda crecer. Entonces, Brasil tiene una diferencia macroeconómica totalmente diferente a la nuestra. Por eso creo que es mucho más fácil que a Brasil le vaya bien que a Argentina le vaya bien. Perfecto, clarísimo, Gustavo. Hace más de 30 años que vos vivís en Brasil, ¿no? ¿Hola? Sí, Gustavo, perfecto. Te decía que se súper entiende cómo nos lo explicás. Vos hace más de 30 años que vivís en Brasil, ¿no? Sí, exactamente, un poquito más. Un poco más. Ahí se avanzó en algunas cuestiones como, por ejemplo, la ley de ficha limpia, que impide que un condenado de 2 instancias se presente como candidato. Contemplando todo el movimiento judicial que se está dando estos días acá en Argentina, ¿te parece que puede ser un modelo a seguir acá en nuestro país? Yo espero que sí. Yo fui uno de los propulsores del tema de ficha limpia y sigo insistiendo con ese tema de ficha limpia, porque evita que gente que tiene sentencia en segunda instancia, si bien aquí son pocos los que tienen de casos de corrupción por ahora, pero en algún momento van a llegar, puedan ser candidatos a un cargo público, sobre todo porque ahí se agrega la segunda instancia, que para mí es caótica en Argentina, que es la lista sábana cerrada, sobre todo para diputados, donde votamos gente que nos pone un partido, donde los principales, o los que están arriba de todos, generalmente necesitan fueros privilegiados para no ir presos, y donde yo no tengo opción de votar al tercero sin votar al primero. Entonces es una forma de decir, bueno, yo me tengo que aguantar lo que 3 o 4 personas de cada partido resolvieron que tienen que ir al Congreso. Hay gente que tiene 30 años en el Congreso, y en los últimos 30 años no nos fue muy bien. Y en la división de poderes no nos fue bien, por incompetencia del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Esto es claro. Entonces necesitamos ir cambiando esas ideas, que hay entre gente con nuevas ideas, y sobre todo competente, porque ustedes están dirigiendo un programa de radio, seguramente porque son los más competentes para hacerlo, según los criterios que tenga la radio. Yo estoy en una empresa que es mía, pero que subsiste después de 28 años porque tuve competencia para ello. Los políticos no necesitan ser competentes, basta que estén en una lista. Entonces eso está mal. Si en una empresa privada necesitamos los mejores para que le vaya bien a la empresa, en el país es lo mismo, necesitamos los mejores para que al país le vaya bien. Y en una lista sábana cerrada no entran los mejores, entran los acomodados, y eso hay que cambiarlo. Bien, Gustavo, teniendo en cuenta las declaraciones de Bolsonaro a lo largo de la campaña sobre la necesidad de hacer cambios en el seno del grupo sudamericano y las especulaciones respecto a la viabilidad del bloque, ¿cómo ves el futuro del Mercosur? Yo creo que el Mercosur hay que darlo de nuevo, hay que hacerlo, hay que repartir, mezclar y dar de nuevo, como si fuera un juego de cartas. Porque lo que hizo en 28 años es muy poco. Fueron acuerdos con 4 países, Israel, India, Egipto, África Austral, que tenemos ahí Mozambique, Angola, África del Sur. Son países que no cambian nada del comercio exterior. Y por otro lado, internamente, no obstante, se creció, porque de 2.000 millones de dólares que se operaban entre Expo e Impo Argentina Brasil en el año 2000, hoy llegamos a picos en el 2011 de casi 40.000 millones. Es bueno eso, pero podría ser mucho mejor, sobre todo para una industria que precisa tanta salida al exterior como la nuestra. Y hoy el Mercosur, por ser una unión aduanera, obliga que si uno quiere hacer negocios con Chile, pero el otro no quiere, ese uno no puede.
Me imagino un Mercosur más flexible, donde si uno quiere hacer negocios con Chile y el otro no quiere, ese uno pueda hacerlo sin restricciones. Y eso nos va a obligar también a ser nuevamente más competitivos, porque en el momento que hay alguien que pueda hacer las cosas mejor que nosotros, bueno, ese alguien tendrá que moverse para no perder el mercado, ¿no? Es un poco así que funciona. ¿Y un posible acuerdo con la Unión Europea? Yo lo veo muy posible, porque hace 20 años que estamos negociando y Bolsonaro me da la sensación de que en función de la amplitud que quiere para el comercio exterior brasilero va a propiciar que se firme para que Brasil pueda tener acceso a esos mercados. Gustavo, ¿crees que las economías de Brasil y la Argentina se solapan en algún punto o pueden ser complementarias de cara a abrir exportaciones al mundo? Y te pregunto en la misma, ¿qué opinás sobre el programa Rota 2030 que impulsó Brasil para la industria automotriz y cómo impacta en la Argentina? Yo creo que se complementan en algunos sectores, compiten en otros sectores y ninguna de las dos opciones es mala. Cuando uno tiene crisis se vuelve creativo. Cuando nosotros en Argentina tenemos crisis, y en los últimos años tuvimos crisis, cuando uno se pregunta por qué la cantidad de empresas que cierran no es tan grande como podría por la macroeconomía, nos damos cuenta que porque nos hacemos creativos. De cualquier manera, la posibilidad de complementar depende mucho de cada uno de los estados. O sea, hay necesidad de políticas de Estado. Sin políticas de Estado el empresario no tiene que hacer, en lo que se refiere a cuestiones de la frontera hacia afuera. Argentina nunca tuvo política de Estado, siempre fueron políticas de gobierno, donde cada 4 años o cada 8 máximo, o eventualmente 2 en el caso del kirchnerismo, las cosas cambian. Entonces, como lo que hizo fue hecho por otro gobierno, lo tengo que cambiar para que no parezca que el otro gobierno fue bueno. Y está mal, porque hay un montón de cosas que los gobiernos hacen que son buenas, al margen de las ideologías. En relación al Rota 2030, yo creo que es algo que es bueno para Brasil, lo que demuestra que tiene política de Estado, porque están viendo qué es lo que va a hacer en el 2030. Y en el 2030 nadie tiene idea de quién será el presidente, lo cual está bueno. De nuevo, política de Estado. Igual es algo que puede complicar un poco a la industria argentina automotor, porque coloca determinados requisitos para poder tener ventajas impositivas. Y es normal que dentro de las fronteras de un país, un Estado le dé ventajas dentro de las reglas de la OMC a determinada industria para que esa industria pueda invertir en ese Estado y esa inversión genera empleo. Entonces, estoy de acuerdo en el Rota 2030, lamento que Argentina no tenga política de Estado que nos permita visualizar ese mismo objetivo. Gustavo, para cerrarte, que por supuesto agradecerte, pero te queríamos preguntar por otro tema totalmente distinto, el fenómeno cantando en el auto, que generó un nivel de respuesta, la verdad es que muy interesante. Si bien en el ámbito periodístico vos sos muy reconocido, no sos un personaje de la televisión de entretenimiento, digamos, y la gente realmente se copó mucho con la idea. ¿Qué te pasa con eso? ¿Cómo lo vivís? Mira, yo te diría cómo nació. Un día estaba en el auto, estaba aburrido y me puse a cantar. A mí me gusta cantar, yo he cantado inclusive, no te digo profesionalmente, pero con una bandita en algún bar en San Pablo. Hice mis inicios en la Casona del Conde de Palermo hace muchos años, en Palermo, precisamente en un lugar muy reconocido, cantaba Huff, Silvina Garré, y bueno. Y dije, bueno, voy a cantar. Tenía algunas pistas y empecé a cantar. Y eso fue antes de las fiestas, entonces ponía fiestas cantando. Ahí de repente un amigo me dice, mira, está buenísimo esto de cantar en el auto. Y dije, cantar en el auto, bueno, hashtag cantando en el auto, ya está registrado inclusive. Y empezamos a cantar en el auto y ahí justamente algunos amigos también de otros medios me empezaron a preguntar. Bueno, surgió un concurso de este Cantando en el Auto, que la gente lo puede hacer precisamente en Twitter, hashtag Cantando en el Auto, donde un montón de gente que mandó videos, hasta el domingo ayer, quedaron 4 finalistas. De esos 4 van a ir los 2 que sean más votados, y el día 16 de febrero, un día antes que yo regreso a San Pablo, vamos a estar viendo quién es el ganador de la pasta frola de Betty, que es mi madre, y es una pasta frola muy muy famosa, sobre todo cuando se la llevamos a Marcelo Longobardi en Radio Mitre. Sí. Y bueno, y ahí estamos, y ahora el próximo paso va a ser hacer entrevistas en el auto, y al final de la entrevista, son entrevistas cortas, al final el entrevistado conmigo cantamos en el auto, una música que él elija. Así que ya tiene música propia cantando en el auto. No sé, me estoy divirtiendo, la verdad que está bueno. Y es una forma de llevar buena onda en un momento tan para abajo que estamos viviendo los argentinos,
pero es de fin de semana, o sea, de lunes a viernes soy analista político, viernes, sábado y domingo soy Sos James Corden. divertidor de gente que tenga ganas de reírse un poco. Está bien, Gustavo, muchísimas gracias por la entrevista, por supuesto que muy interesante, no esperábamos menos, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes por el llamado, un gusto y a las órdenes, cuando Muchas quieran. gracias, Gustavo. Hasta luego. Era el analista internacional Gustavo Segre. De todas las cosas muy interesantes que dijo, ¿sabés con qué me quedé? Con el tema de que la Argentina no tiene una política de Estado y que se dedica, por decirlo de alguna manera, a cambiar lo que hizo el gobierno anterior para que no parezca que fue bueno. Sí, bueno, eso ha sido y es una constante en la Argentina y es la base de tantos retrocesos. Y vos sabés que muchos entrevistados lo han dicho, pero Sí. él lo puso tan claro. Sí. Él lo dijo clarísimo, deshacemos lo que hizo el gobierno anterior para que no parezca bueno. Sí, realmente, qué sé yo, es una manera muy inmadura de conducir un país. Fíjate que incluso hizo mención con lo malo que han sido los militares en Latinoamérica. En Brasil, en materia de educación, fueron de vanguardia. Y esa es una cuestión que los gobiernos democráticos brasileños no lo cambiaron y tienen una base de educación más importante que la Argentina. Es decir, toda esta cuestión de los cortes institucionales son lo que hace retroceder un país y es como vos decís, muchos entrevistados ponen foco en eso, en la continuidad de políticas buenas y en mejorar otras que no lo son tanto.